Recordamos entonces Primera de Reyes 18:37, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el título de este mensaje en esta mañana es Día de Rescate. ¿Cómo es el título? ¿Por qué? Este texto nos lo enseña. ¿Cuál es el propósito de Dios a través de esta historia, y en la cual el Señor quiere que tú y yo nos sumerjamos y la recibamos también en esta mañana como nuestra? Su propósito dice que Él vuelve a Él el corazón del pueblo. Esa es la razón. Dice: eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahora, si el propósito es que el corazón del pueblo se vuelva a Dios, ¿por qué Dios quiere que el corazón, o por qué hace regresar el corazón de cada uno de nosotros a Él? Si hablamos de un regreso, es porque quizás se ha distanciado. Si hablamos de un regreso, es porque quizás se ha alejado. Si hablamos de un regreso, es porque quizás ha huido. Si hablamos de un regreso, es porque quizás lo ha abandonado. Y el interesado en que el corazón del hombre se vuelva a Dios, pues es nuestro Dios. Porque nunca se te olvide que Él es nuestro papá, que Él es nuestro Padre. Y así como cuando un hijo se aleja, el corazón del Padre está ligado al hijo, siempre está esperando, buscando, deseando su regreso. ¿Cuántos, por ejemplo, han pasado por la experiencia de que un hijo se aleja y siempre el papá, a pesar de las tareas, de las agendas, de las ocupaciones, en su corazón siempre está esperando la llamada, el reporte, ¿cierto? Que llame, ¿cómo está? La llamadita, porque el corazón ahí está ligado al hijo. Siempre está como que, no digamos preocupación, pero sí como que esa incertidumbre: cómo estará, cómo le estará yendo, cómo le están saliendo las cosas, y siempre va a estar ahí. Y cuando quizás pasados los días, más que una llamada, quizás ese hijo se hace presente, ¿cómo se siente el corazón de papá, el corazón de mamá, de los padres? Se regocija, ¿cierto? Se llena de gozo. Y creo que Dios funciona lo mismo con nosotros. Y por eso muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos distanciando, alejando, apartando o abandonando a papá. Y por eso hoy el Señor viene a llamarnos con cuerdas de amor y de ternura para hacer regresar nuestro corazón a Él. Quizás tú puedas decir: yo estoy con Él, pero quizás no de la manera que Dios espera, no de la manera que Dios quiere, no de la manera que Dios anhela, ¿sí? Eso es como un ejemplo, pongámoslo acá, que tú estás esperando a tu hijo aquí en Curití, y él llegó a San Gil y se reporta de San Gil, dice: no, pero yo fui, o llegó acá pero se quedó en otra casa. Sí, está, pero al mismo tiempo como que no de la manera que uno quisiera, como uno deseara, ¿no? Y muchas veces con Dios nosotros funcionamos así, de esa manera. Creemos estar bien con Dios, en casa con Dios, en la intimidad con Dios, pero quizás no de la manera que Dios espera, porque no es como yo quiera, es como Él quiere. Y por eso el propósito de este día, dice la Escritura, que vuelvas a ti el corazón de ellos. Vean qué Padre tan amoroso, que Él mismo se ocupa de hacernos entender y de enseñarnos ese camino en el que debemos andar para que nuestro corazón regrese verdaderamente a Él. Ahora, cuando este texto nos habla de volver el corazón, recuerda que el corazón en la Biblia, en las traducciones que se han hecho, en muchos versículos donde se traduce corazón, hace referencia al alma. En otras palabras, hace referencia a tu ser, a lo que tú eres, ¿sí? Recuerda que el alma está representada por sentimientos, pensamientos, emociones y voluntad. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tu pensamiento vuelva a ser uno con Él, que tu sentimiento hacia Él de afecto y amor vuelva a ser el correcto, que tus emociones estén en Él, tu emoción, tu gana, tu actitud correcta por Él, para hacer la voluntad de Él y no la tuya. Que nos volvamos de todo nuestro corazón, como el mismo Rey Jesús nos enseña en su palabra, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Ese es el deseo, ese es el propósito de Él para con nosotros. Amén. Vamos a mirar lo que estaba sucediendo con su pueblo, y que quizás tú y yo nos podamos identificar, y que podamos nosotros encontrar la manera sencilla pero correcta de poder permanecer
de la manera que Dios quiere que nosotros permanezcamos con Él, en esa unidad, en esa intimidad, en esa coinonía. Entonces, mira un momento lo que dice el versículo 20 y 21. Dice, entonces Acab era el rey de Israel en ese momento. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidme, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a mirar el contexto de lo que está sucediendo acá. Está gobernando en Israel un rey que está haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios, y donde ha permitido la idolatría, los cultos a estos dioses, y el pueblo, en otras palabras, se ha pervertido y se ha alejado de nuestro Dios verdadero, como dice ahí, Jehová Dios, se ha distanciado, lo ha abandonado. Es un tiempo donde el Señor envía a Elías para hacer volver el corazón de ellos, y entonces llega a una confrontación y reúne a todo el pueblo y los confronta. ¿Sí? ¿Y qué sucede ahí? Le dice: bueno, de los profetas de Jehová Dios, el único que ha quedado soy yo, y profetas de estos dioses de Baal hay 450 aquí. O sea, la mayoría están ganando, y es a los que ustedes están siguiendo y a los cuales ustedes están obedeciendo. Vamos a hacer algo, vamos a mostrar verdaderamente quién es Dios. Y entonces él propone y le dice: traigan 2 bueyes, y los profetas de Baal van a hacer su altar y van a sacrificar su buey, yo también voy a hacer el mío, y vamos a invocar. Ellos invocarán a su Baal y yo invocaré a Jehová Dios. Dice: y el Dios que responda, ese será el verdadero Dios. ¿Qué tal el reto y el desafío? Ahora, mira las convicciones en las cuales había caído el pueblo, que estaban seguros que quizás Baal iba a dar respuesta. O sea, estaban ya tan cegados, estaban ya tan aislados, que habían olvidado todo lo que quizás Dios todo lo que ya Dios había hecho y que les había informado, pero se les había olvidado. Y ahorita vamos a ver cómo nosotros también en algunas veces incurrimos en eso. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Nos dejamos cegar por otras presiones. Entonces, es cuando Elías reta y hace ese desafío. Y entonces, antes de que esto ocurra, es cuando convoca al pueblo y le dice: hijos de Israel. Y los reunió en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: mira, ¿hasta cuándo? Pero dice algo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Mira lo que significa la palabra claudicar. Y ahora que se nos hace más sencilla esta enseñanza. Claudicar significa ceder, rendirse o renunciar, generalmente a causa de una presión externa. Te lo repito: ceder. Lo que le estaba diciendo, cedieron a sus principios. Hoy en día, en la misma sociedad que lo estamos viendo, como personas de principio, de fundamentos, por la presión social están cediendo y aceptando lo que no es correcto, lo anormal, lo pervertido. Por la presión social lo están aceptando y viéndolo como algo normal. Eso es claudicar. Entonces, ceder, rendirse o renunciar, generalmente a causa de una presión externa. Dejar de mantener una convicción o una norma de conducta personal, eso también es claudicar. Dejar de mantener una convicción o una norma de conducta personal. Y la otra es ceder a una presión o una tentación. Ceder a una presión o a una tentación. Amén. ¿Es que claro que es claudicar? ¿Y qué fue lo que Elías les dijo a ellos? Se dejaron, y la gran mayoría cedió, se rindió, se entregó, abandonó. Y por eso dice: ¿por qué van a claudicar entre 2 pensamientos? ¿Por qué 2? Porque ellos tenían claridad de quién era Dios.
de lo que había hecho, tenían claridad de su palabra, de la ley de Moisés, ellos la conocían, pero cedieron por la presión, se rindieron y entregaron por causa de lo que estaba a su alrededor, porque quizás lo que el mundo les estaba ofreciendo con Baal era algo que alimentaba sus deseos pasionales y carnales. Porque estas celebraciones, ritos o liturgias que hacían para estos dioses iban acompañados de sexo, iban acompañados de alcohol, iban acompañados de mucha perversión, y eso fue lo que contaminó al pueblo, cediendo a sus deseos y a sus pasiones, y dejaron de guardar el mandamiento de Dios y se entregaron a esas pasiones y las prefirieron, y estaban todos allá en eso, porque la gran mayoría fue empujado. El mismo Elías dijo: solo yo he quedado. Y por eso vino esa confrontación. Entonces la pregunta en esta mañana para iniciar: ¿estás cediendo? ¿Estás cediendo a esas presiones? ¿Estás abandonando los principios? ¿Estás alejándote de tus votos de consagración y de tus pactos con Dios por esas presiones en las cuales pensaste que no ibas a caer o a ceder, pero que hoy en día quizás te estás dando que sí, dándote cuenta que sí están haciendo, calando en tu vida, en tu corazón? Y sin darte cuenta, como el pueblo, quizás nos hemos alejado, nos hemos distanciado, nos hemos aislado, después de conocer un Dios vivo, verdadero, hacedor de maravillas y de proezas, pero ahora lo estamos abandonando, dejando y aislando por otras cosas, por otras situaciones. Se están dejando esas convicciones. Eso le pasó al pueblo, y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Y sabe quién va a sufrir? No es Dios. El pueblo sufre las consecuencias de sus acciones, y por eso Dios, con amor eterno, manda llamar, como te manda llamar a ti en esta mañana: regresa, vuelve tu corazón a mí. Porque quizás algunos están en líneas de llamas de peligro. No avances más, no te alejes más, no te apartes más, no me abandones más, porque corres peligro. Estás en terreno engañoso, estás en aguas movedizas y no te estás dando cuenta, cuando la roca firme es el Señor. Lo demás es temporal, es pasajero, pero sus consecuencias muchas veces perduran por siempre. Tenemos que tener cuidado. Si tenemos a un Dios todopoderoso, ¿por qué no estar bajo su sombra y su abrigo, bajo su cobertura continuamente para poder resistir? Pablo lo dijo, Pedro: someteos pues a Dios, porque es la única manera de resistir a esas presiones y tentaciones. Es la única manera de que puedas resistir. Y si no es así, vas a caer, vas a claudicar, te vas a entregar, te vas a rendir, vas a ceder tus principios, tus convicciones, y eso es peligrosísimo para aquel que ya conoce a Dios, porque es cambiarlo por otras cosas, por otras circunstancias, dejar lo verdadero por lo fantasioso, dejar lo verdadero por lo engañoso, dejar lo verdadero por lo mentiroso, porque todo es temporal. Eso es pasajero. Como una definición del pecado. El pecado es algo que en el momento te hace sentir quizás bien, pero en el mismo momento te está matando y destruyendo. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida, y por eso cedemos. Ahora la Escritura dice: mira, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué debemos hacer? Seguirle. Dice: y si Baal, y en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo? No respondió nada. ¿Tú qué respondes? Ahora, ¿qué tenemos que mirar acá? Lo primero es: ¿qué dioses seguimos? Porque aquí Elías lo está diciendo: si Baal es Dios, seguimos. Quizás tú puedas decir: no, yo en mi casa ya no tengo imágenes, yo en mi casa esto, yo no me postro, yo ya no. Pero escúchame, ¿sabe cuál es la definición de Dios en estos tiempos? Todo aquello que nos aparte y nos distancia del Dios verdadero se convierte en Dios para nuestras vidas. Así de sencillo. Entonces tú puedes tener Baales en tu vida sin darte cuenta. Si tú, por ejemplo, dejas de seguir a Dios por tu esposo o por tu esposa,
Ese es tu Baal. Porque si permites que tu esposo o tu esposa te distancien y te aparten de Dios, tú estás honrando ese Baal. Si es por causa de tus hijos que dejan de seguir a Dios, ay, no, es que para dejar solo, es que esto, es que mi niño, es que aquello, es que Él es tu Baal, Él es tu Dios, porque tú te rindes y te inclinas ante Él y no ante tu Dios, porque estás dejando de buscar tu Dios por hacer la voluntad de tu hijo. O si es con tus padres, todo aquello que te distancie, te aparte a ti del verdadero Dios, de su comunión, como dice Elías, de seguirlo, es un Baal para ti. Y a veces no nos damos cuenta. Quizás hemos levantado Baales personales, como la pereza, como el cansancio, como el desaliento. Puede ser otro Baal. ¿Verdad que no tengo ganas? Pero como para otras cosas sí tienes ganas. Para otras cosas no te da sueño, para otras cosas no interesa. Esos pueden ser Baales, que tú los estás siguiendo porque los estás honrando, o sea, están permitiendo que sean los que direccionen tu capacidad de decidir tu voluntad. Por eso Elías los confronta y dice: si verdaderamente tienen la convicción de que Jehová es Dios, síganlo. No te distancies, no te apartes de Él. ¿Cuáles son quizás esos Baales que nosotros entonces hemos levantado? Un Baal puede ser el trabajo. Hacen diosado del trabajo. Ay, es que tengo que trabajar, es que tengo que adelantar, es que no he terminado, es que si voy no alcanzo, es que tengo que entregar, es que esto, otro. Y siempre va a ser la misma excusa. Porque escúchame lo que yo muchas veces te he dicho de parte de Dios: todo aquello que tú levantes como tropiezo o excusa para Dios, o todo Baal que tú levantes, siempre será ese tropezadero para ti. Siempre va a ser ese tropezadero. Algunos el trabajo. Y por eso la Escritura misma nos enseña que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice Proverbios. Porque algunos, pidiendo un trabajo a Dios, después el trabajo se convierte en su algo, en su maestro, en su Baal, en su Dios. Dejan de seguir al Dios verdadero, porque es que el trabajo no me deja, porque es que tengo mucho, es que tengo, ay Dios mío, es que Dios me ha bendecido tanto. ¿Tú crees que una bendición de Dios Él la da para que tú te apartes de Él? La bendición de Dios, escúchame, no puede señorear sobre tu vida. Tú tienes que señorear sobre la bendición. El trabajo no es el que te manda a ti, tú mandas sobre el trabajo. Porque si tú pierdes esos roles, tú pierdes todo, pareja de Dios. Y aquello que era bendición se convierte en fatiga de tu corazón. Y te viene a angustiar, te viene a preocupar, y si esto y aquello, esto, cuando Dios te llama a paz y a libertad. Entonces, ¿cómo esa bendición? Es que estoy orando al Señor por mi hijo, llevo años en un tratamiento, no he podido, y Dios le hace el milagro, le concede un hijo, pero después ese hijo se convierte en Baal, en el tropiezo. Ay, no es que para el niño, es que corta ya el niño, es que el niño esto, es que el niño. Su Dios. La bendición de Dios se convirtió fue en la excusa para alejarse. ¿Por qué no? Si ese debe ser el motivo para cada día tener yo más ganas de venir a seguirlo y estar en su presencia y decirle: gracias, tengo razones, Señor, para decirte gracias continuamente, para estar agradecido contigo. Entonces algunos endiosan el trabajo, algunos endiosan a los amigos, por amistades, cambian en seguir a Dios y siguen. No es que mi amigo, es que mi esto, mi íntimo, es que le daba pereza ir solo a pescadito, entonces que lo acompañara. Y yo dije: no, pues yo voy en la tarde y yo iba a venir. Ah, esa es la otra. Ponen al Señor de testigo. El Señor sabe que yo iba a ir en la tarde, pero el agua llover. Estoy así como, porque es que la vida en la mañana me dio como allá la quebrada, y entonces por la tarde mejor no me arriesgué, pero el Señor sabía que yo iba a ir. El Señor sabía. Y nos justificamos y nos argumentamos, dándole prioridad a otras cosas, a esos Baales. Puede ser tu trabajo, puede ser tu amigo, puede ser tu pariente, puede ser tu cónyuge, pero es un Baal para ti en el terreno espiritual. Es un Baal, tú lo endiosas, porque te rindes a Él, lo entregas a Él y no a Dios. El pueblo estaba así y poco a poco se fue y cayó y empezó a ceder a sus principios y empezó a vivir, a experimentar lo que ya te dije en sus cultos de adoración, y para ello fue maravilloso.
Muchas veces tenemos esos vales. Otro vale puede ser ese joven. Hay un amigo que está mal. O sea, financieramente está bien, pero emocionalmente y espiritualmente está mal. Estuve hablando con él y motivándolo a seguir al Señor, que ha sido testigo, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho. Y esta persona me decía que una de las maneras de él desestresarse es salir a conducir. No, yo me cojo el carro y me voy a manejar, y eso me desestresa. Y entonces yo le dije que bueno, ¿y por qué cuando se siente así no conduce pero hacia la casa de Dios? Y allá es todavía mejor el paquete. Él sí verdaderamente lo puede desestresar. Y entonces yo no, sí, es que empezó con sus... ¿sí? Entonces muchas veces cuando se ponen tantas excusas es porque el mismo corazón humano nuestro sabe que uno está permitiendo y cediendo a muchas otras cosas. Y uno tiene esa confrontación interna que muchas veces no expone a la persona, no cuenta, se las guarda, pero está ahí dentro. Pero ¿qué quiere Dios hoy contigo? Que haga regresar tu corazón a Él. Amén. Amén. Que el corazón vuelva. Por eso el Señor hoy ha determinado que es un día de rescate. Amén. Amén. Día de rescate. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros vemos. Por eso ella le dijo, y si va a Dios, sigan de lo que están. Si creen que ahí está la salvación, que ahí está el propósito, que ahí está la bendición, que ahí está lo que se debe hacer, listo, háganlo. Pero si tienen evidencia que hay otro, es el verdadero Dios, a Él es a quien ustedes deben seguir. Y muchas veces, como yo ahorita te decía, hay situaciones también en nuestras vidas que nos llevan a ceder y a alejarnos y a distanciarnos. Que son cosas quizás ya también personales, por ejemplo, problemas en el matrimonio. Y no tengo ganas de seguir, de buscarlo, de orar, de leer, ya no, se me acabaron las ganas. Problemas financieros muchas veces. También como que nos asfixian, como que nos aíslan, nos distancian a un problema de salud. ¿Cuántas personas a veces dejan de congregarse o de seguir al Señor porque no están bien? Bueno, ahorita pues hay un paréntesis, ¿no? Porque es las recomendaciones por el COVID, pues mejor quédese quietico aislado, ¿no? Pero yo digo en otras situaciones, cuando yo muchas veces le digo, hermano, es que esto es un hospital, y si estás enfermo, pues con mayor razón venga, que si durante el tiempo de adoración, de administración, el Señor no hace nada contigo, pida oración y oramos. Y damos testimonio. ¿Cuántas personas lo hacen y reciben sanidad de parte de Dios? Entonces, ¿por qué no hacerlo de esa manera? Pero no permitir que esa situación quizás de salud sea la que me distancie. O algunas veces perdemos la paz del Señor en nuestros corazones, esa paz interior, y eso es lo que muchas veces también nos está distanciando por algo que sucedió, porque allá el vecino se puso bravo conmigo, porque el perro fue de orinar a la mata, y eso me intranquiliza, porque ahora la cara que me está haciendo, y eso me dejó perturbar, y ya entonces pues Dios ya me aísla. O sea, ¿cómo somos muchas veces nosotros de ver que por situaciones o circunstancias así nos distanciamos y nos alejamos de Dios? Entonces, nosotros no podemos permitir que esto suceda en nuestros corazones. En algunas ocasiones olvidamos que el Señor Jesucristo fue el que le dio sentido a nuestras vidas en un momento. Él vino a darle sentido a nuestras vidas, y sabe lo que pasa con nosotros. Somos desagradecidos. El pueblo había olvidado quién era Dios y lo que había hecho hasta ese momento, y de cómo los había liberado de esa esclavitud, cómo había soltado esas cadenas de opresión y cautividad, como quizás lo ha hecho con nosotros, y vino a salvarnos, vino a sanarnos, pero también a darnos propósito. Pero a veces somos desagradecidos y se nos olvida lo que Él hizo por nosotros. El corazón entonces empieza a emigrar, a distanciarse. En otras ocasiones es cuando permitimos, como te decía, que algo o alguien nos quite el tiempo que le pertenece a Dios. ¿Sabes algo? Que ese tiempo no vuelve.
Porque eso que tenía Dios para ti ese día no va a esperar más por ti, era para ese día, para ese momento. Sucede como el dicho que dice que nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río. Es imposible que te puedas bañar 2 veces en el mismo río o en las mismas aguas, para que lo entiendan más sencillito. Porque las aguas que te mojaron ahorita ya van por allá una cuadra, no vuelve. Así pasa con el Señor. El tiempo del Señor es santo, es sagrado, es sublime. Es lo que Él está haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a ceder. Por eso la palabra clave es claudicar: ceder, rendirse, renunciar, entregar por la presión, por la tentación y dejar las convicciones. Todo esto nos puede estar empujando a eso, sin darnos cuenta. Escúchame, ¿saben qué significa ceder? Es un movimiento muy sutil. A veces casi que no nos damos cuenta, pero está sucediendo. Y cuando uno se da cuenta es cuando ya ha cedido. Y a veces se dice: ¿en qué momento? No sé qué me pasó. Ay, ¿yo por qué? O sea, no sabe, no es consciente. Como una predicación pasada donde se hablaba que las pequeñas zorrillas destruyen grandes viñedos. Las pequeñas concesiones causan grandes estragos. Entonces, eso lo dice el Señor en su palabra, porque es una realidad y una verdad para nosotros. Otra manera quizás de que el pueblo se distancia, como yo te decía ahorita, a través de la influencia de lo que ellos vieron en esos ritos de esta gente pagana, es cuando nosotros empezamos quizás a permitir que la curiosidad de cosas nuevas nos incline el corazón, el deseo de experimentar otras cosas, y sin darnos cuenta cedemos, entregamos las convicciones, porque esa es la estrategia de siempre del enemigo, desde el Edén hasta estos días. ¿Qué sucedió en el Edén con Eva? Primero vio, la puso a mirar el fruto, lo prohibido. El siguiente paso de ver fue codiciar en su corazón, desear. Y el tercer paso fue tomar. ¿Sabe cómo hizo con David? El hombre con el corazón como el del Señor. Lo puso a ver a Betsabé. Y después lo puso a codiciarla. Estaba bonita la muchacha. Rey, pero es casada. Pero es que está bonita. Y después la mandó a llamarla. Es la misma estrategia. Lo mismo sucede. A ti te pone primero a ver. Después a codiciar para que lo hagas. Santiago lo explica. Dice que la concupiscencia, ¿sí?, es eso que le lleva a ver para después desear. Porque él dice: la tentación no es pecado. El pecado es cuando se cede, cuando se toma o cuando se consume. Ahí ya empieza. Pero todo empieza generalmente por ver. Por ver. Por eso hoy en día la sociedad, y a través de estos aparaticos, está atacando a todo el mundo para que la gente vea. Vea. Y empieza el corazón ¿a qué? A desear y a codiciar, y empieza a hacer o a incurrir o a tomar cosas. Es la misma estrategia del enemigo desde el Edén hasta estos días. Tú miras hoy en día la televisión, no hay novela o programa donde no esté el orgullo que sabemos que se tomó los santos de Dios, el arcoíris, para representar supuestamente, y en todo ya hay besos de berrín, mostrando para que vean. Y lo que yo te decía ahorita, cedas a tus principios porque ya lo ves como algo normal. Esa es la estrategia. Y traer que degradación familiar. Escucha, estemos atentos y que Dios guarde esta nación de lo que se pueda vivir en estos próximos años con el gobierno y lo que van a empezar a implementar. Dios guarde nuestros hogares, familias, hijos, en fin. Bueno, más o menos esto es lo que el pueblo estaba permitiendo. Por eso el día de la confrontación fue clave. ¿Hasta cuándo claudicarás? ¿Hasta cuándo vas a ceder? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Y entonces viene el llamado de parte de Dios.
el llamado para que regreses, para que vuelvas el corazón a Él. Ahora, vuelvo y te repito, si el Señor hace el llamado del día de rescate, regresar, es porque Él te conoce a ti, sabe dónde estás, aunque creas que estás bien, pero quizás no estás como Dios quiere que tú estés, y has seguido a ciertas cosas. Dios te está llamando. Me hace acordar cuando a mí me gusta el ciclismo, y hay etapas de ciclismo donde es un circuito. ¿Qué es un circuito? El circuito es por una misma ruta darle cierta cantidad de vueltas, ¿sí? Por ejemplo, 10 vueltas. Y cuando pasan la 9ª vuelta, como señal de aviso a los ciclistas que ya queda una sola, suena una campana. Mientras pasan, ellos ya saben, esta es la última. No sé, pero yo creo que en mi espíritu, para algunas personas, está sonando una campana. Es un aviso. Regresa tu corazón. Regresa. Estás en peligro y no te has dado cuenta. Has cedido a tu, como hablamos el domingo, tu consagración. Has vendido tus votos para con Dios. Los has vendido y no te has dado cuenta. Y eso es muy serio. Hay una campana solamente. Versículo 30. Vamos en la recta ahora sí final. Entonces dijo Elías, ahí atrás está la historia, lo que ya les narré. Tú la puedes leer nuevamente y yo sé que el Señor va a hablar muchas más cosas a tu vida. El versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿A quién le habló? ¿A algunas personas? No, ¿a quién está hablando? A todo el pueblo. No salgan diciendo, hoy pastor me la echó a mí. Eso fue que le contaron. Eso fue que precisito hoy, llevaba 5 meses sin venir y que vine me las echó, claro, porque me vi ahí, ¿verdad? Esta predicación está desde el domingo pasado ya en mi corazón cuando el Señor me dio la palabra, porque sabía que tú ibas a venir hoy. Pero le está hablando a quién. Ahora. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿Qué le dijo? Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y aquí empezamos. Lo que tú y yo necesitamos cultivar, mantener o hacer nuevamente de nuevo. En este proceso, se lo voy a narrar rápido, 9 cositas, pero hermano, eso es lo que van a mantener tu firmeza, tus convicciones, tus principios, tu seguridad, pero ante todo la presencia de Dios en tu vida. Y Elías lo llama y dice, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, o sea, les dio ejemplo de lo que cada uno debemos hacer. No esperes que tu hijo, que tu cónyuge, que tu papá te lo haga por ti. No, es algo personal. Nuestra relación con Dios, recuerda, es algo personal. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo primero es, hermano, acercarnos. Si tú no te acercas, no se va a poder hacer nada. Ese es el regreso. ¿Cómo nos acercamos? Reconociendo nuestra condición, nuestra situación, que hemos cerrado, que hemos fallado, ¿sí? Es la manera para acercarnos. Mientras la persona no reconozca y no acepte sus baales, no se va a acercar porque cree que está bien, lo que está haciendo está bien y es correcto. Por eso le dijo, acérquense. Están distanciados, se han aislado. Venga, úntense nuevamente, llénense nuevamente. Es por eso, va a ser un paréntesis, es por eso que el Señor puso en nuestro corazón. Ya el jueves les había anunciado. Y este aviso es para todos. El Señor puso en nuestro corazón para este miércoles en 8, que es festivo y que está en medio de la semana, para derribar argumentos, pretextos, excusas de muchas cosas. No es fin de semana, es miércoles, mitad de semana, 20 de julio festivo, tener un día en su presencia. Y es la invitación para todos. Lo hemos llamado Peniel. ¿Peniel qué? ¿Se acuerdan? Peniel la experiencia. No va a ser aquí en la iglesia, va a ser en otro lugar, porque lo importante es la disposición y la actitud de tu corazón y que tú te acerques a Él. ¿Sí? Si quieres saber qué sucedió en ese Peniel la experiencia, fue Jacob en Génesis 32, en un momento de angustia, de aflicción, de necesidad y de sentirse morir, tuvo un encuentro cara a cara con Dios.
lo buscó y fue librada su alma, y vino de parte de Dios la bendición que le mudó hasta el nombre. Dejó de ser Jacob para llamarse Israel. Y por eso el Señor hoy lanza también esta invitación: acercaos todos, que podamos estar en ese lugar. Al final les voy a dar fuera de los costos, que no son altos, porque yo les decía, es una invitación que Dios extiende, y como toda invitación representa un regalo. Hay que llevar regalo a la fiesta, ¿cierto? Pero lo más bonito es que ese regalo no lo vamos nosotros a disfrutar nosotros mismos, ni para Dios, es para nosotros, para su desayuno, para su almuerzo, para su cena y para los tintos. Pero lo importante es la bendición, porque lo que Dios va a impartir en ese lugar es como en Jacob, una transformación, un cambio de vida, pero que el altar se encienda nuevamente en tu corazón por Él. Y sé que lo que el Espíritu Santo va a hacer será algo glorioso. Mire, yo sin saber de este día no estaba programado. Hace como un mes atrás, creo, en una predicación yo les había dicho: después de mitad de año Dios va a hacer grandes cosas. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Va a ser otro tiempo. Yo lo profeticé, pero y cuando empezamos a ver esta posibilidad, porque por la situación del pueblo, por lo que estaba viviendo, que fueron también los años de pandemia donde no nos pudimos congregar así de esa manera, de hacer un retiro, de nada. Y cuando vino esta necesidad y empezamos a mirar para cuándo, porque uno también pues debe acomodarse a ustedes, a sus cosas y todo. Cuando miramos, oiga, el 20, miércoles festivo, sería bueno. Quedó ahí en el aire. Lo hablamos que era en el ayuno. Y cuando yo estaba en mi casa, el Señor me dijo: ¿y por qué no el 20? De una. No se ponga a programar para meses, que pronto por excusa financiera, porque las cosas no salen así. Lo mejor sale así, lo que es de para mañana. Así es. Cuando le digo, oiga, ¿por qué no vamos a Panachi? ¿Y para cuándo? No, el sábado. El sábado sí. Sale de una. Pero usted pone, oiga, para agosto, ¿por qué no programamos un viaje? Casi nunca se dan las cosas. Se presenta algo. La experiencia que yo tuve con los pollos, te las conté, ¿no? Me crié unos pollos criollos aquí, 40, les hice cuentas de venta, todo. Y esta plata es para llevar a mi esposa y mis hijos a unas vacaciones, porque yo quiero que mis hijos conozcan el mar, los pequeños. Y se hizo el esfuerzo y todo. Y de pronto empezaron a salir los pollos, pero no los 40 los vendí, sino de a uno, de a dos. Y empecé a guardar la plata, pero después cuando me presentaron cositas, pues yo pellizcaba de ahí, después la reponía. Al final de ahí no quedó prácticamente casi nada. Se usó, no se malgastó, pero se necesitó, pero estaba el deseo y el anhelo, ¿sí? Y en ese diciembre no se pudo hacer nada, en enero, pero después de unos meses también recibí una palabra de parte de Dios en una reunión. Y esa misma semana un familiar me dijo, ¿por qué no vamos a unas vacaciones a Santa Marta? Y yo le dije, ¿y para cuándo? Dijo, este fin de semana. Vayan todos. Ocúpese solo de la gasolina y los trajes de su carro y yo pago el resto. El deseo estaba ahí, Dios lo honró así. De la noche a la mañana se dieron las cosas y fue un deleite y disfrute. Entonces así pasa a veces con las cosas de Dios. Se pone uno mucho a programar a tiempo y eso se presentan, se levantan cosas. Y el Señor dijo, está todo dispuesto, porque lo importante es la disposición de Dios para administrar tu corazón y tu vida. Entonces por eso lo anunciamos ya el jueves y te lo estoy anunciando hoy. Y el llamado hoy es a acercarse. Acércate. Es un solo día. Estaremos confiando en Dios desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 6:30. Pero va a ser una experiencia. Y yo sé que tú y yo la necesitamos. Tú y yo la necesitamos como el pueblo de Israel. Y por eso yo creo que ya el Señor había dado, incluso antes de dar esa fecha, ya el Señor había puesto esta palabra en mi corazón para nosotros. Y estemos sincronizados en el mismo sentido. Acercaos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Acercarnos. ¿Y acercarnos cómo? De corazón. Vean, la clave de todo es la disposición de tu corazón. Y por eso yo no me canso de repetirte. Para venir a una reunión, para estar con Dios, siempre lo importante es la disposición de tu corazón, el deseo y el anhelo. ¿Qué va a hacer hoy Dios conmigo? ¿Qué va a hacer el
Señor, ¿de qué me va a hablar? Me va a responder lo que le he estado preguntando durante esta semana. El Señor, y viene uno con ese deseo, el deseo de adorarlo, de estar en su presencia. Esa última canción que colocamos después de la palabra no estaba programada sino esta noche, pero yo sé que el Señor obró en sus corazones, así no lo hayan sentido, pero el Señor hizo algo en sus corazones, porque todo viene del Espíritu. Nosotros no tratamos aquí de entretener a nadie ni hacer sentir bien a nadie, no. Lo único que hacemos aquí es servirle al Espíritu Santo. Él es el pastor, Él es el maestro, Él es todo en este lugar y lo debe ser en tu vida, ¿no? Es acercarnos de corazón, porque solo Dios puede arreglar nuestro corazón y rescatarnos, como Elías lo dijo, de la ruina. Ahí está la palabra. Dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba como arruinado. Él solo puede rescatarnos de la ruina, de la escasez, de la miseria, que muchas veces esas sesiones o ese claudicar nos está llevando y no nos hemos dado cuenta. Pero por eso él dice, vengan, acérquense, eviten caer o llegar a esa situación. Solo Dios lo puede hacer. Lo segundo, ¿qué hizo Elías? Dice la escritura ahí, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¿Qué se necesita? Piedras. ¿Qué son las piedras? Es ese cimiento sólido para ese altar de coinonía y comunión con Dios. Y las piedras representan cada promesa que Dios nos ha dado y que quizás hemos soltado, abandonado, dejado aislado. Como te decía ahorita, se nos olvidó lo que Jesús hizo por nosotros. Las promesas, como ese Jacob cuando Gustavo apenas huyendo y se acostó a dormir y la puso de cabecera, puso una promesa para soñar, para creer lo que Dios ha dicho. Es tiempo de tomar tus piedras. ¿Qué Dios te ha dicho? No, Dios a mí no me ha hablado nada, te doy una. Te ha salvado. Amén. Él es tu Salvador. Porque si crees con todo tu corazón y confías en tu boca que Jesús es el Señor, dice Romanos, serás salvo. Amén. ¿Qué mayor promesa que esa? Una seguridad y esperanza y una salvación con Él. Amén. Así es. Y Él tiene promesas para tu vida, para tu familia, para tus finanzas, para todo tiene promesas. Y las promesas de Dios son de paz, de bienestar, que es lo que tú y yo necesitamos. Pero cuando tú sueltas las piedras te arruinas, y por eso viene intranquilidad, viene insatisfacción, viene temor, viene inseguridad, porque soltaste las rocas que te dan firmeza en el altar de Dios. Y no se puede. Y por eso Elías cogió las piedras para el altar, es lo que sostiene mi comunión, la esperanza viva en su promesa, en su palabra para nuestras vidas. Y que no son temporales, son eternas. Lo que Dios te prometió a ti hace años y que quizás no lo has visto, sigue teniendo vida hoy porque permanecen en el presente. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y si ya se cumplió, se sigue cumpliendo, como en la casa de Obed-Edom. Lo siguió bendiciendo, porque ese es el Dios eterno, en la eternidad, del presente continuo. Entonces tomó las piedras, cada promesa que Dios te ha dado, no lo olvides. Tómala, recuérdala, porque ella te dará firmeza nuevamente en tu crecimiento para con Dios. Lo tercero que hizo Elías, dice, versículo 32, después hizo una zanja alrededor del altar. ¿Qué significa la zanja? Poner límites. Hizo una zanja, puso límites. ¿Sabes por qué son importantes esos límites? Para que no te desboques. Que tú sepas hasta dónde. Porque escúchame, si tú no pones los límites, otros se los ponen. Y a muchos le ha pasado eso. Que como tú no te has parado en la raya, perdónenme, como decimos nosotros, en una predica, como tú no has aprendido a mirarlo a los ojos y decirle, bueno, esa otra persona te los pone a ti, usted cede, ¿sí? Cede entonces, porque Él es el que avanza. Si tú no dices hasta aquí, y yo les puse el ejemplo una vez flexible hasta las 10, y si se pasó a las 10, la lleva, que entienda que hay firmeza en la decisión. Cuando tú no eres radical en tus principios, cuando tú no pones los límites, y dices, bueno, hasta aquí, que ya no le permito eso. No, Señor, aquí es esto y esto y esto. Si
Tú como hombre en tu casa no pones los límites diciéndole, mi amor, si no es con jabón de barra no le lavo la ropa, pues no la lave, ponga los límites. Yo con jabón líquido no lavo, dígale así, póngale límites. Hay que poner límites. Elías hizo eso. Si no hay límites, cualquiera viene y te daña tu altar de consagración y tu comunión con tu Dios y dejas de seguirle. Hasta aquí ya. Tú pones límites. Listo, la acompaño, pero hasta las 4 porque a las 5 tengo una reunión con mi papá. Ay, pero... Y son las 4 y tú pusiste los límites, hasta aquí. Me voy, la dejo ahora sola, o lo dejo solo. Ay, pero ya faltan 5 minutos. No, yo 4 son las 4, hasta luego. Pero me coge los datos. Y quiero ser el primero en entrar a adorar a mi Padre. Pero si tú no pones límite, le dices a las 4, y la persona que te invitó te dice, que dijo que a las 4 se iba, ya no, ay, no, espere, ya ahorita me quedo otra ratito, ya ahorita me voy. O sea, no. Las anclas significan límites. Tienes que ahondar en tu cimiento y en tu determinación y convicción y decisión. Y yo te decía, creo que hace 8 días, con Pedro en la barca, cuando estaba desnudo, los que te conocen, tus parientes cercanos, son los que te están viendo, porque estás desnudo ante ellos. Y como tú a veces vendes los principios, cambiando a Dios por otras cosas, ¿con qué autoridad después tú le vas a decir, conságrate, vamos, haga, si ellos han visto lo que tú haces? Eso se tiene que llamar integridad. Entonces la saga es importante, la integridad, que tus palabras sean acorde con tus conductas, con tus acciones, no que digas una cosa y hagas otra. Hay que hacer saga, ponga los límites. Y los límites que Dios nos da, que son sus mandamientos, la misma Escritura nos dice, no son gravosos. No son para dañarnos, para asfixiarnos, para... No, es para salvarnos y cuidarnos y protegernos, diciendo, amigo, hasta aquí. Si tú dices a las 4 es 4, si dejas pasar un cuarto de hora más, ya no vas a ir. Esos son límites. ¿Me está hablando a mí de qué? De disciplina, también, de disciplinar. El Señor dio la palabra, el autor de la palabra, y Él que dio la palabra, Él mismo se sujeta a su palabra. ¿Qué nos enseña? Que lo que tú determines, tú mismo te tienes que sujetar. Un ejemplo, si tú dices en esta casa, cada quien lava su propia loza, ¿tú qué tienes que hacer? Tú diste la norma, pues tú das ejemplo, tú mismo te paras, lavaste tu plato, lo que tú usaste. Y así lo hemos hecho. Bueno, me salgo en otro paréntesis. Así es en la casa, porque si no acomodas esa acumula de loza, dicen, cualquiera coge y como vio usado, va a tomar agua y pum, y toma agua panela y ya cogió otro y lo puso allá, y va a comer un poquito de gelatina y cogió otro y lo puso allá, y cuando usted mira, acabo de lavar y ya lo traje la ropa. Bueno, aquí no les pasa, gracias a Dios a ustedes, pero a veces en la casa pasaba. Entonces mi esposa colocó el letrero en todo el frente del lavaplato y dice, esta es la cocina de Tula. Tú la usas, tú la limpias. Si yo cogí este plato, me tomé la mermelada, cogí la gelatina, sé que lo tengo que lavar, es mi responsabilidad. Si usé este pocillo y me tiró un tinto, yo voy y lo lavo y lo cuelgo de una vez. Y permanece eso limpio. Se pusieron límites, disciplina y normas y todo funciona como ordenadamente, pero donde no es así, donde tú no marcas los límites, ¿qué hay? Desorden, caos, confusión. Lo mismo los pelados, o sea, todo está en eso, en las cosas pequeñas se edifican cosas grandes. Con la ropa, mi esposa agarró unas canastas de esas que venden no muy costosas, se la puso acá, ahí va la ropa sucia. No quiero ver ropa que se la quitó y la botó allá, y el zapato por allá, y esto por allá, dijo, no más. Y en la de nosotros puso otro. Y claro, nosotros damos ejemplo. Y cuando ya está la esta, le dice, bueno, ahora venga para acá, los cogió, traiga la canastica, los llevó a la lavadora y les enseñó los ciclos y dijo, esto hay que hacer, ¿qué hacer? Usted mismo va a echar, esta es la cantidad de jabón que se le echa, y después cuando ya está, la saca y la cuelga. Y después de colgadita, entonces la entran para su respectivo y la acción. Y soltó la carga. Ahorita hizo un arreglito en la pieza de nosotros, sacó la canasta y dijo, amor, la ropa sucia ya no más aquí, la canasta la pasé para otro lugar, vaya, eche la ropa sucia ahora ya. Mande. Claro, me toca ya.
para ordenar, disciplinar y todo. Pero así es en todo, en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos. Si no hay límites, te desbocas, te desbordas, o otro lo hace por ti, contigo. Importante esa zanja que hizo Elías. Marcó, rondó. Pero hay algo más. ¿Qué más sucedió? Llevamos a acercarnos, llevarnos las piedras de las promesas, la zanja. Lo cuarto que hizo, miren qué hermoso, esto poderoso, está ahí, porque es muy importante. Dice, versículo 32. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Qué significa esto? ¿Qué otra cosa necesitamos? Restaurar la ofrenda. ¿Qué representaba el grano? La ofrenda para el Señor. Se le iba a ofrecer el sacrificio, y en ese sacrificio va la ofrenda. 2 medidas de grano se presentaron delante del Señor. Tú descuidas tu generosidad por Dios, tu reconocimiento a que Él es el dador, y hay ruina. Viene ruina. O sea, vienen los apretones, viene la escasez. Y no digas, pero ¿qué está pasando? Quizás has descuidado tu relación con Dios en razón de dar, de generosidad. Y eso quedó aquí en esta restauración de este día del rescate para edificar el altar al Señor. Tienes que restaurar la ofrenda. Quizás la soltaste, la dejaste, te excusaste. Es que como yo hacía con los pueblos, sacaba y después repongo. Nunca. Eso es santo y sagrado. ¿Sabe lo que hacía el pueblo de Israel? En cuanto, por ejemplo, el diezmo, lo apartaba. O sea, esto es sagrado, esto es intocable. Esto no se puede tocar. Para no tener ese deseito de ir a pellizcar un poquito. No, es que esto es de Dios, eso es sagrado. Por eso Dios, el Señor dice en Malaquías 3:10, ustedes me han robado. Y el pueblo dice, ¿qué te hemos robado? Nuestros diezmos y ofrendas. Lo mío, lo que era apartado para mí, usted lo pellizcó, usted no me lo dio, me robó. Y por eso vino ruina, vino maldición, vino un devorador. Y por eso le pasó eso y esta otra situación, y se te fue por ahí cualquier cantidad más de plata y no sabías. Se le estalló esa rueda cuando es en pensar, le pasó esto otro, vea. Porque es abrir una puerta. Desde Elías se encargó de que nosotros tengamos claro esto, hay que restaurarlo, porque nuestro pacto que cierra cualquier puerta incorrecta con Dios, el Señor mismo lo dijo, vuélvase a mí, y yo reprenderé. Ustedes no van a tener que hacer nada, dice el Señor, yo me encargo. ¿Qué más necesitamos para este altar? ¿Qué más puso ahí? Y aquí entramos en algo bien poderoso. Versículo 33. Preparó luego la leña. Esto es indispensable. Si usted va a hacer un sacrificio, ¿qué necesita? Si usted va a hacer un sancocho, un asado, ¿qué necesita? La leña. Preparó luego leña. ¿Qué significa la leña? ¿Dónde quedó aquel con unos brazos así? La leña, la cruz. Porque Jesús es el único que nos reconcilia con el Padre. No hay otra manera, no hay otra forma. El único camino, Jesús. La leña significa llevar nuestro corazón a la cruz, reconociendo en arrepentimiento nuestro corazón. Miren que ahí lo dice. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. ¿Qué representa ese buey? El buey es la carne, tu naturaleza carnal, terrenal. ¿Y por qué dicen pedazos? Escúchame, un corazón vuelto pedazos, quebrantado. Porque el corazón quebrantado, contrito, humillado, Dios no lo desprecia, lo acepta. Si sabes que había sacrificios que no eran aceptos delante de Dios, Dios no los aceptaba. ¿Sí sabes eso? Un ejemplo sencillo. ¿Qué pasó con Abel? ¿Por qué no aceptó lo que Abel le ofreció? Le faltó. Lo hizo por hacerlo religiosamente, por cumplir. Por eso yo te decía, la disposición de tu corazón es fundamental. Si tú no te dispones, no recibes, no disfrutas, no vives, no recibes, es fundamental tu disposición.
Tú tienes que venir verdaderamente con un corazón quebrantado y decirle: Señor, estoy fallado, me he alejado, he concedido las presiones, Señor, me han alejado, me han apartado. Es reconocer delante del Señor de corazón sincero, corazón contrito, corazón partido nuestra condición y situación. Es la manera que tus deseos terrenales, carnales, quizás el deseo de otras cosas, te han distanciado, te han apartado, te han ahogado, te han afligido, has cedido, has vendido, has claudicado. Esa es la manera, no hay otra forma. Y que ese sacrificio tuyo, como dice Romanos, presentarnos como sacrificios vivos, sea acepto delante de Dios. No es hacerlo por hacerlo. Y por eso lo que te decía para el próximo miércoles, porque es que el lugar es también importante. Muchas veces aún aquí tú no te dispones de la manera que Dios quiere, porque te da pena, porque esto, porque pasan allá, porque no hay que. Y damos un lugar aparte, y cada quien como Jacob personalmente con tu Dios. Tú te dispones y te vas a sorprender y asombrar lo que Dios puede hacer contigo, con un corazón dispuesto. Te entrega la carne y dice: Señor, aquí estoy. Oh, Sheba, ya siento que no es el fuego de Dios. Sacrifica tu naturaleza con ese corazón quebrantado. ¿Qué más? Seguimos, estamos terminando, tranquilo. Lo puso sobre el versículo 34 y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, realmente era hacerlo más difícil, más complicado. Pero ¿qué significado tiene lo espiritual? ¿Qué significa esta agua? Es la palabra y sumergirnos en ella. O sea, lo empapó todo. Volver a la palabra, al principio, a los rudimentos del cristianismo, que es la palabra, porque por la palabra viene tu fe, tus convicciones, tu conocimiento y profundidad de quién es Dios. Necesitamos verdaderamente lavarnos en ella. Y ya que estoy hablando de lavarnos, el paso siguiente, después de este miércoles en 8, los bautizos, hermano. El Señor me ha inquietado por eso, por los que están sin bautizar. Me ha tocado pedir perdón a Dios, pero ya después de este miércoles programamos el bautizo. Eso sí no requiere mucho tiempo, pero como hace un momento ya tenemos un lugar muy bonito, piscina, privadito. Sí. Bueno, y allá la vamos a pasar espectacular, vamos a pasar chévere. Va a ser un día hermosísimo. Yo sé que los cielos se van a abrir, porque igual hay un paisaje hermoso y la gloria de Dios va a caer sobre ese lugar en ese momento. Entonces, esa palabra, sumergirnos en ella. Ya aquí terminamos. Versículo 34 dice: y dijo hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué significa 3 veces? El número 3 en la Biblia significa plenitud o totalidad, o sea, completo, lleno. Versículo 35: de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua. Vea, la sangre, la palabra, es la que da firmeza y fortalece y seguridad a tus límites, tus convicciones. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué es lo octavo? El que está tomando apuntes, la oración. Hay que orar, no es llegar ahí. No, hay que orar, hay que ser sincero, honesto, transparente con Dios. ¿Sí? Recuerda que con la boca se confiesa, ¿para qué? Para ser salvados, para ser sanados, para ser aliviados. No es estar por estar, no, es verdaderamente confesar, hablar de la oración. Y lo último lo encontramos en el versículo 39. Bueno, leamos ese pedacito que es hermoso. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Lo noveno es adoración.
tú mantienes tu relación, tu comunión, tu altar con Dios, con todo esto, y un corazón de adorador, de exaltación, de agradecimiento, de honra, de alabanza. Eso es adorar al Señor, como este pueblo lo hizo. Se inclinaron ante Él al ver sus maravillas una vez más, porque ya antes las habían visto también. Y habían sido testigos de lo que sus mismos antepasados les habían contado y transmitido de lo que Dios había hecho. Y una vez más se manifestó el Señor. Y se despertó nuevamente lo que quizás se había adormecido, la adoración a Dios. Amén. Amén. Acercarnos, las piedras, sus promesas, la sangre, poner los límites, restaurar la ofrenda, la leña, la cruz de Cristo, el cuello, tu carne, tu corazón, el agua, la palabra, la oración y la adoración. ¿Algo difícil? ¿Parece algo difícil? Bueno. ¿Cuál es el llamado y la invitación? Hoy es día de rescate. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar a nuestro Rey. Hoy tú estás aquí porque el Señor ha puesto en tu corazón el querer y venir. En otras palabras, el acercarse a Él. ¿Y qué pide Dios de ti? Un corazón dispuesto, un corazón que ha entendido lo que hoy el Señor quiere ministrarte. ¿Por qué? Porque te conoce, te ha visto,